Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Serca abrimos tiempo para una nueva entrevista de las que les ofrecemos aquí y en este caso vía telefónica. Tenemos ya oportunidad de conversar unos minutos con Elisa Fernández López, que es presidenta de FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Castilla-La Mancha, a la que damos ya las buenas tardes y las gracias por atendernos estos minutos. Elisa, ¿qué tal está? Pues hola, buenas tardes. Pues bien, en principio bien, y las gracias a vosotros, porque bueno, pues siempre sois una oportunidad, ¿no?, para que la Federación podamos llegar a todos los rincones de Castilla-La Mancha. Antes de cualquier otra cosa, queríamos añadir nuestra felicitación desde aquí, desde La Cerca, por esa mención que le hacía la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el pasado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebró en Cifuentes, y aprovechar también para preguntarle qué siente alguien como usted en un momento así, sabiendo la lucha a la que está representando. Bueno, pues la verdad es que para mí fue a nivel personal pues un momento gratificante, muy gratificante, la verdad. No me lo esperaba, por supuesto que no, fue una sorpresa, pero bueno, pues aunque también sea un reconocimiento un poco a lo que es la trayectoria a nivel individual, ¿no?, o a nivel personal, pero yo tengo que decir que detrás de mí pues hay gente que también tiene nombre y apellido, ¿no? Mujeres que, bueno, pues que han estado ahí desde hace muchos años, que no son tan visibles quizá como yo, porque bueno, yo tengo el gran honor de representar esta federación, pero es verdad que llevo una larga trayectoria, ¿no?, trabajando en asociaciones fundamentalmente de mujeres, muy encaminado sobre todo a mujeres del medio rural, de esos pequeños municipios de Castilla-La Mancha. Y como te digo, creo que ese reconocimiento no puede ser de otra forma nada más que hacerlo extensible a todas esas amigas, compañeras y mujeres que desde hace muchos años están trabajando por esto, que no se las ve tanto como a mí, y sobre todo un recordatorio muy importante, ¿no?, a mujeres pues con las que yo empecé siendo muy joven en su día, que ellas no eran tan jóvenes como yo y que, bueno, pues desgraciadamente hoy ya no están con nosotros, ¿no? Yo recuerdo en ese momento, pues recordaba nombres y apellidos de compañeras, como te digo, y mujeres que me apoyaron siempre desde el principio, que trabajaron codo a codo conmigo, de forma totalmente altruista, por supuesto, ¿no?, como se hacen estas cosas, y que, bueno, pues quizá no han podido ver los últimos años lo que se ha avanzado en el tema de la mujer en el medio rural, porque es verdad que ha habido avances significativos, pero bueno, ahí han estado, ¿no? Entonces yo creo que ese premio pues casi es más el reconocimiento a ellas que a mí personalmente. Como bien dice, han sido muchas las mujeres que a lo largo de los años han estado de alguna forma vinculadas a esa causa, a esa lucha, y algunas también las reivindicaciones que se han logrado conquistar, como acaba de apuntar. ¿Cuál diría que ha sido el más importante de los logros que a día de hoy se han podido conseguir para la mujer rural? Pues se han conseguido, yo diría, muchos a pequeña escala, ¿no? No son ahí, no sé, no son logros tan significativos como para que estén todos los días en los medios de comunicación, pero bueno, son cosas pues muy importantes, ¿no?, para las mujeres del medio rural. Y yo detallaría muchos o diría muchos, pero yo quiero centrarlo un poco fundamentalmente en el cambio que esas mujeres que vivimos en los pequeños municipios de Castilla-La Mancha hemos dado durante los últimos años. Ya yo recuerdo cuando empezamos con esto, que bueno, pues la principal reivindicación era decir, tenemos que constituir asociaciones de mujeres en nuestros municipios, mi pueblo, por no ponerte otro, que es un municipio de 500 habitantes. Bueno, entonces tenía 700, ¿no? Quizá en eso hemos retrocedido. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final la población va en busca de trabajo a otro sitio que se lo facilita y no es el medio rural. Pero yo recuerdo aquella época en la que la reivindicación fundamental de un pequeño grupo de mujeres, porque allí empezamos solo 17 mujeres, terminamos siendo 140, pero
un pequeño grupo que decíamos tenemos que constituir una asociación de mujeres, y bueno, pues porque estando juntas vamos a ser más fuertes y tenemos reivindicaciones. Bueno, la primera quizá en aquel momento era tener un sitio donde reunirnos las mujeres, donde tener nuestro espacio, donde salir de la rutina diaria de las tareas de casa, de los problemas de los hijos, de los mayores, pues tener ese pequeño espacio. Esa era la primera reivindicación en aquellos años cuando se constituyó esa asociación de mujeres de mi pueblo, Espinoso del Rey, en la provincia de Toledo, y de otros muchos pueblos más de la comarca. Y eso bueno, pues lo veo que eso ha pasado a la historia, por suerte, y ahora las asociaciones ya no demandan ese pequeño espacio donde están las mujeres, ya son otras muchas cosas las que se demandan. Ahora demandamos una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Queremos tener la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Queremos entre todas frenar la brecha salarial que existe hoy en el medio rural y en el medio urbano también. Queremos que a la mujer, cuando hacemos un trabajo, no se nos considere como ayuda familiar, sino que sea un trabajo visible y socialmente reconocido. Apostamos por el autoempleo en el medio rural, por la creación de esas pequeñas cooperativas de servicios que pueden ser, bueno, pues una salida laboral para la mujer, y sobre todo y fundamentalmente queremos seguir viviendo en nuestros municipios. Entonces, la reivindicación de entonces y el objetivo con el que se constituyeron esas asociaciones o con el que nos unimos las mujeres entonces, pues evidentemente ha cambiado, ¿no? Ha dado un giro de 360 grados. Y ahora vemos pues que las reivindicaciones son distintas y bueno, que también podemos optar a las distintas administraciones, ¿no? Uh-huh. Y decirles todo esto. Antes eso era impensable. Uh-huh. Entonces yo creo que así a nivel general el salto, ¿no? Cualitativo y cuantitativo ha sido ese. Uh-huh. Es la reivindicación de antes, no es ni mucho menos la de ahora. Desde FADEMUR, además, insisten mucho y recuerdan que el 90% de los municipios de España están en el medio rural, donde residen el 20% de la población femenina. Pero ¿cuáles son a día de hoy todavía las grandes dificultades añadidas con las que viven estas mujeres en el medio rural? Pues son muchísimas dificultades. Muchísimas, vamos a dejarlo en muchas, ¿no? Que tampoco sea muy catastrófico, pero la igualdad de la que nosotras llevamos muchos años hablando, la igualdad entre los habitantes del medio rural y del medio urbano, no vamos a decir solo las mujeres, sino los habitantes es un conjunto, pues evidentemente queda mucho por hacer para eso, ¿no? Por poner algún ejemplo, si yo mañana me planteo montar una pequeña empresa en un municipio rural de Castilla-La Mancha, pues lo primero que tengo que tener es una cobertura suficiente a Internet, que me funcionen bien las nuevas tecnologías, y todavía tenemos muchos municipios, muchísimos en Castilla-La Mancha, donde todavía vemos que eso no llega, ¿no? En cambio, en el medio urbano, pues por lo general no tenemos esos problemas de cobertura o de que no me puedo conectar. Entonces no es la misma igualdad si yo quiero montar un negocio en mi pueblo que si lo monto en Albacete capital, en Toledo o en Talavera de la Reina, porque eso ya es algo, bueno, pues que me está perjudicando. No tengo las mismas infraestructuras a nivel de carretera o de desplazamiento, ¿no? De decir, ¿qué medios de transporte tengo si no tengo carnet de conducir? Porque hay gente que aún no lo tiene. Uh-huh. ¿Cómo me desplazo yo a la capital? Pues claro, no es igual la mujer o el hombre que vive en la capital, eso ya lo tiene. Y como eso te podría enumerar muchísimas cosas. Si yo tengo un negocio en un municipio pequeño, pues como mujer además históricamente, además de eso, tengo que dedicarme al cuidado de los hijos y al cuidado de los mayores, de mis padres, de mis suegros. ¿Qué pasa? Que si yo vivo en el medio rural tengo pocas oportunidades porque tengo pocos servicios sociales todavía donde puedan echarme una mano y puedan atender pues a mis hijos, por ejemplo, fuera de horario escolar, o a mis padres y a nuestros mayores. Tengo pocas residencias, hay pocos centros de día. Es verdad que en eso se ha avanzado mucho, pero aún necesitamos
bueno, pues para llegar a esa igualdad efectiva de la que hablamos, pues es difícil porque las grandes capitales nos ofrecen todo, lo tenemos todo, mientras que en los pequeños municipios pues no tenemos esas ventajas. Entonces, bueno, pues tenemos más trabas y tenemos que sortear más dificultades, ¿no? Pero bueno, pues en eso estamos, en ver que esto siga hacia adelante. ¿Qué papel tiene en el objetivo de impulsar la participación de la mujer rural en la vida pública de sus pueblos, por ejemplo, que se logre implementar una política de desarrollo rural sostenible e integrada, pues que se tenga en cuenta también explícitamente a la mujer, su necesidad de formación, su capacidad de emprendimiento, todas estas cuestiones? Sí, mira, nosotros uno de los objetivos nuestros siempre ha sido estimular la presencia femenina en órganos de dirección. Y en el medio rural, yo empezaba hablando antes del tema del asociacionismo femenino, ¿no? De esas asociaciones de mujeres que conocemos de siempre. Pero no queremos que la participación de la mujer se centre solo o esté en esas asociaciones que evidentemente son de mujeres. Nosotros en los pequeños municipios tenemos, por ejemplo, cooperativas agroalimentarias, en muchísimos, tenemos en Castilla-La Mancha además, bueno, pues por excelencia hay cooperativas casi en todos los municipios, cooperativas de aceite, cooperativas de vino, pues de cualquier sector, ¿no? Del que hablemos de agricultura y ganadería. Entonces, es muy importante la presencia femenina, la presencia de las mujeres en esos órganos de dirección. Además, creemos que por suerte eso también ha cambiado durante estos años de los que te hablo, pues la mujer del medio rural está totalmente preparada, capacitada, tiene sus estudios y entonces, bueno, pues creemos que, como te digo, está totalmente preparada, ¿no? Para tener decisión en esos órganos, pues que pueden ser de cooperativas agroalimentarias o de cualquier otro sector, mujeres que deben entrar a participar en la vida pública de los ayuntamientos, donde todavía no estamos iguales al 50%, y hay, bueno, pues otros colectivos, grupos de acción local, etcétera, etcétera, donde creemos que, bueno, pues esa participación de la mujer es muy importante. Y además es que esa presencia de la mujer en esos órganos de dirección en el medio rural va a permitir también pues que la mujer fije población en ese pequeño municipio. Si la mujer está participando en esos órganos de dirección y además encima tiene añadido que pertenece o que tiene un pequeño empleo, trabaja en el medio rural, pues evidentemente eso, ¿qué hace? Pues que fija población. ¿Por qué? Porque la familia, el marido y los hijos, ¿dónde se quedan? ¿Dónde está la mujer? Ahora, si el trabajo de la familia resulta que nos tenemos que ir de los pequeños pueblos porque, bueno, pues la mujer se queda sin trabajo y el marido el trabajo lo tiene en otro sitio, pues en una gran capital o en un pueblo de mucho mayor número de habitantes, pues ¿eso qué hace? Pues que al final la mujer evidentemente tiene que desplazarse donde esté su marido. Y se acaba produciendo esa despoblación que estamos viendo avanzar casi sin freno. Efectivamente, y eso avanza, o sea, eso hoy es una realidad. Yo te ponía antes el ejemplo de mi pueblo, pero te puedo poner el ejemplo de cientos de pueblos. Hay que tener una cosa clara en Castilla-La Mancha. Cuando hablamos de datos, yo siempre digo que en Castilla-La Mancha tenemos 900 municipios, ¿no? Por redondear cifras. Bueno, pues más de 500 pueblos, de 500 pueblos, tienen menos de 500 habitantes. Entonces, es una frase para reflexionar. Una cifra y bueno, por eso, claro, los datos, cierto es que de los datos, un dato así que te puedo dar, que no sé si era exactamente lo que comentabas tú antes, pues 450.000 mujeres vivimos en el entorno rural, en el ámbito rural de Castilla-La Mancha, porque es que, desde luego, tenemos una región que es rural, es decir, no podemos decir otra cosa, y más del 70% de los municipios, aparte del dato que yo te daba antes, más del 70% de los municipios tienen menos de 2.000 habitantes. Entonces, bueno, pues las políticas, la administración, sea la que sea,
los órganos de gobierno, sean los que sean, tanto a nivel local como provincial o regional, desde luego en todo lo que hagan tienen que tener muy presente pues que Castilla-La Mancha es rural. Uh-huh. Hablando de otra lacra social que es muy lamentable y que por desgracia toca a muchísimas mujeres, como la violencia de género, ¿manejáis algún dato concreto o se conoce hasta qué punto este problema se puede complicar cuando hablamos de mujeres que viven también en ese entorno rural? Por ejemplo, también relacionado con la lejanía que puede haber con respecto a los propios recursos que las puedan respaldar. Exacto, no son los mismos, ¿no? Los recursos, evidentemente, que hay, volvemos a lo de siempre, en un sitio que en otro, en una gran capital que en un pequeño municipio, pero aquí, bueno, pues fundamentalmente esto, no sé, quizás sea cuestión de educación. Aquí no vamos a decir que, bueno, pues quizá porque nos faltan servicios o porque el gobierno de turno o la administración haga cosas que no tiene que hacer, no. Es decir, si yo te dijese eso, tampoco sería justa. Aquí hay un problema añadido, y es que, bueno, pues en el medio rural todos nos conocemos, todos y todas. Uh-huh. Entonces, es mucho más difícil que una mujer visibilice ese problema si le tiene. Y, bueno, y se apoye en otras, o diga públicamente pues que tiene un problema de violencia o que sufre malos tratos. Eso es muy complicado. En pueblos pequeños es muy, muy complicado. ¿Y es una cuestión de educación, de apertura quizá, de cercanía? Sí, yo la violencia de género como otras muchas cosas que nos, bueno, pues que también son problemas, ¿no? Que evidentemente la violencia de género, esto es una lacra. Entonces esto sí debería estar erradicado, pero luego hay otras cosas también, como hablábamos antes del tema, yo te comentaba, de la brecha salarial, en los contratos, etcétera, etcétera, y es que todas estas cosas son cuestión de educación. Yo siempre digo que cuando un niño o una niña nace, cuando nacemos nadie nacemos aprendiendo, nadie sabemos nada, se nos va haciendo, y la educación es fundamental para estas cosas. Entonces, esto tiene que ser un trabajo, evidentemente, de la comunidad educativa, pero no solo de eso, ¿no? Sino también de la familia, de los padres en casa, del entorno familiar, de todos. Y hay que educar desde cero. Yo muchas veces digo, creo que nos falta ya educación hasta en los propios hospitales. Es decir, quizá desde que nacen los niños, aunque todavía no sepan hablar, habría que empezar a educar ciertas cosas. Porque al final, bueno, pues los niños van creciendo, nos vamos haciendo adolescentes, luego adultos, y nos damos cuenta de que por qué hay una persona que piensa que tiene todo el derecho a maltratar a otra. ¿Por qué? ¿O por qué hay una empresa que decide que porque yo sea mujer me va a pagar menos si estoy desarrollando el mismo trabajo que un compañero mío que sea hombre? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nadie nace sabiendo. Nos hacemos, las personas nacemos y luego nos hacemos. Entonces, es un no problema, ¿no? Sino yo diría que el foco está en la educación, en esto y en otras muchas cosas, pero tiene que ser desde cero, desde que los niños entran en la guardería. ¿Qué papel ha podido jugar también en este tipo de situaciones el tiempo que ha tardado la propia mujer en general como colectivo en abrir los ojos de alguna manera, no sé si es la expresión adecuada, o en darse su lugar? Pues yo aquí vuelvo a incidir otra vez, ¿no? Yo creo que la pregunta que me haces que es importante es para seguir incidiendo en lo mismo. ¿Por qué quizá ha pasado tiempo y muchos años hasta que las mujeres hemos reivindicado todo eso, que por otra parte es que es justo, ¿no? Y que yo estoy convencida que el 100% de los hombres opinan lo mismo, porque es justo esto, ¿no? Y es de justicia. Pues quizá, pues por lo que hablábamos antes, quizá no. Yo estoy convencida que por educación. Porque la mujer, bueno, pues por educación, antiguamente siempre ha estado sometida. Entonces, siempre la mujer era, pues bueno, pues mi marido, mi padre, la figura del hombre, del varón, pues era el que decía, el que decidía y al que la mujer, entre comillas, se sometía. Entonces, es verdad que ha habido mujeres de las que antes hablábamos, ¿no? A lo largo de la historia, que bueno, pues que se han plantado de siempre y han dicho no, esto no es así,
Pero bueno, pues por suerte, con el paso de los años hemos visto pues que hemos sido cada vez más las que evidentemente hemos estado de acuerdo con ellas, hemos reivindicado lo nuestro de una forma además pacífica, con argumentos, y bueno, pues creo que hoy las reivindicaciones son totalmente aceptadas, ¿no?, por la sociedad. Pero primero, para llegar a esto, quien ha tenido que cambiar ha sido la propia mujer. Ha sido la propia mujer la que ha tenido que decir, no, esto que me están diciendo o esto a lo que yo me estoy sometiendo no es justo, porque yo además de ser mujer soy persona también. Elisa, para concluir, porque no queremos robarle demasiado tiempo, ¿cuál es ahora mismo el gran reto, el caballo de batalla que se tiene desde FADEMUR en Castilla-La Mancha? Muchos. Son muchos. Así resumírtelo en poco. No hay ninguno que ahora mismo son muchos, veáis como prioritario. Pero no sé, te puedo resumir, pues, por decirte cosas concretas también, ¿no?, que la gente entienda. Conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, es importantísima además la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, porque eso además garantiza la incorporación de la mujer al mundo laboral, y eso, como decíamos antes, fija población. Otro reto importante, superar la brecha salarial, de la que también hemos hablado. Intentar de esa manera además frenar el despoblamiento del medio rural, porque en una parte es verdad que se debe al envejecimiento, pero en otra parte se debe a la falta de oportunidades laborales, ¿no?, que tiene la mujer para incorporarse al mercado laboral. Algo muy importante, visibilizar y reconocer el trabajo de la mujer. La mujer no puede ser que esté trabajando en un sector que no esté dada de alta en la seguridad social y que se la siga considerando ayuda familiar. Eso hay que visibilizarlo. Y eso ocurre en el 80% de los casos. Y te pongo como ejemplo la agricultura. Las mujeres trabajan en el campo con su marido o con su padre muchas horas, tantas como ellos, y al final el que cotiza y el que tiene el trabajo visible es el hombre, que es el que está dado de alta en la seguridad social. Y con eso hay que terminar, porque si no, el trabajo que hace la mujer ni está reconocido socialmente ni es un trabajo visible. Y luego el gran reto, desde luego, es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y entre habitantes del medio rural y medio urbano. Eso sería retos así resumidos muy brevemente. Ojalá. Pero te podría decir otros muchísimos más, ¿no? Seguro que hay muchísimos que afectan a todas esas miles de mujeres que, como decías, son muchísimas, 450.000 que viven en Castilla-La Mancha en el ámbito rural, y ojalá esos retos, como no, se vayan convirtiendo en realidades de la mano de FADEMUR muy próximamente, y ayudemos con este tipo de cosas a que la mentalidad siga cambiando. Ya ha empezado a hacerlo, pero que lo haga todavía un paso más acelerado si es posible. Un placer, Elisa, poder conversar con usted estos minutos. Pues muchas gracias a vosotros, un placer para mí también. Gracias, un saludo. Gracias.